Hola, muy buenas tardes. Habla Buscando a Ayuso, Sherlock. responsabiliza Buscando a Sherlock Ayuso, Holmes. mejor dicho, al presidente del gobierno de querer dejar ciega a media España para tapar las explicaciones que no da sobre el ático. Bueno, el problema es que la convertida ahora bolivariana Isabel Díaz Ayuso, digo convertida ahora bolivariano porque ha dicho que vende el ático para darle el dinero a quienes se quedaron sin casas en los incendios. Eso es bolivarianismo puro. Ella es la primera bolivariana ahora. El problema consiste en que a mí, como en plan Sherlock, el tema que más me interesa es lo siguiente. ¿Cómo supo Isabel Díaz Ayuso? ¿Cómo supo el señor Garmendia? Aquí hay un personaje clave de todas las claves, que ha firmado un acuerdo de confidencialidad, y es la vendedora. Claro. Una persona muy conocida en las redes, una escritora, es una persona que se ha divorciado del presidente de una de las grandes compañías españolas, Ferrovial, y es la persona que ha firmado el acuerdo de confidencialidad y que ha vendido el ático. Entonces, mi pregunta es muy sencilla. Astrid, ¿tú has llegado a Isabel Díaz Ayuso? ¿Has hecho esta sugerencia? A partir de aquí lo ha cogido la realidad. Yo creo que estas preguntas, que son muy de Sherlock Holmes, son bastante pertinentes, porque no sabemos nada sobre digamos, el recorrido de ese ático. Es una pena, y esto lo digo en voz alta, que se necesite en ese país una acción penal, una acción de tipo criminal, para saber estos detalles. Es decir, hay que ir a un procedimiento penal. Es la judicialización de la política en toda la línea. Que estos detalles tengan que salir en un procedimiento penal es que Ernesto, es una pues vergüenza. deja que explotemos un poquito ese papel que estás interpretando ahora de Sherlock Holmes y deja que te pregunte si crees que la exmujer de Rafael del Pino, que es la mujer a la que estamos haciendo referencia y expropietaria del ático que ha comprado la Comunidad de Madrid, bueno, una de las intenciones de una de las denuncias es que vaya a declarar. ¿Tú crees que la veremos declarando por la venta de este ático? Bueno, declarar puede ser citada a declarar, eso es evidente. El problema es que ella tiene un acuerdo de confidencialidad y se va a tener ese acuerdo de confidencialidad. Veremos si la jueza entiende que ese acuerdo de confidencialidad debe quedar sin efecto digamos, ante la posibilidad de que ella pueda declarar qué es lo que pasó. Pero eso ya dependerá de la jueza. Insisto, Gonzalo, en una idea. La judicialización de la política ha llevado a tales niveles en este país que tengamos que conocer detalles que son de transparencia elemental a través de un juez de lo penal. Esta es la política de la España de hoy. Es terrible, Ernesto, además, porque no solo el procedimiento penal, sino que nos enteramos de la compra del ático gracias a la prensa, en este caso al diario El País. Pero déjame que te diga, porque hay veces en las que, bueno, pues no hay nada como la hemeroteca para recordar aquellos días en los que Ayuso presumía de vivir de alquiler en un piso de apenas 60 metros cuadrados. Era 2021 y entonces hasta daba lecciones de moral. ¿Cuántos metros cuadrados tiene su casa? Tiene 60. Es de alquiler. Oye, pero que es más, que tengo derecho a comprar una casa y una casa 3 veces más grande, ¿no? No es la cuestión si las personas van prosperando, es si yo he utilizado mi cargo para lucrarme. Para mí el pecado está en decirle a los demás cómo han de vivir, parcelar y gestionarle la vida a los demás y luego, sin embargo, para uno mismo querer, bueno, pues otros niveles, ¿no? Pero no se puede ser hipócrita. Yo vivir mejor que nadie, pero luego para los demás migajas. Yo vivir mejor que nadie y para los demás migajas, pues sí que ha cambiado en estos 5 años Ayuso. Ernesto. Me parece fantástica la parábola, fantástica, Anne. La parábola es increíble porque a quien se aplica es en primer lugar a ella misma. Está describiendo su situación. Es lo que en Inglaterra y en Estados Unidos se llaman la self-fulfilling prophecy, la profecía autocumplida. Ella se ha encargado de cumplir su propia profecía de hace 5 años. Marruecos sobre los ministros, pero es que hoy publica el diario.es que la empresa que le vendió a González Amador el ático situado justo encima del piso que el novio de Ayuso ya tenía en el barrio madrileño de Chamberí, declaró un beneficio de casi 300.000 euros tras la operación. Estamos hablando de 2025. Antonio Gómez de Olea, ¿qué más sabemos?
Pues Ana, es que serían casi 300.000 euros de beneficios, según apunta el diario .es, los que habría recibido la empresa de González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, con la venta de este inmueble al propio González Amador. También importante porque este mismo diario apunta a que este inmueble junto al de la planta de abajo estarían los dos a la venta. Ojo, porque las cifras serían de récord en comparación con los beneficios del año pasado. Gracias, Antonio. Bueno, pues el propio González Amador en el juzgado llegó a decir que esta operación era un favor al dueño de esa empresa, de esa inmobiliaria, que en este caso era Luis Arroyo, su abogado. Te pido opinión sobre este asunto. Bueno, todo lo que hemos ido conociendo del ático de González Amador, de cómo primero, insisto, primero se lleva 2 millones de euros legalmente, según parece, nadie discute esa parte. Sí, legalmente. Sí, claro. Una pequeña parte, ¿no? Un momento, pero legalmente vendiéndole mascarillas al Grupo Quirón que contrata con la Comunidad de Madrid. Hay cosas que pueden ser legales y son feas, no, muy feas. Entonces, bueno, primero saca 2 millones de euros en comisiones, según los datos de la propia compañía. Ahí ilegalmente defrauda, claramente ilegalmente, bueno, todavía está por juzgar, pero en fin, por tanto hay que añadir un presunto para que no nos persigan, en fin, el juzgado, ¿no? Pero presuntamente defrauda 350.000 euros, es decir, se intenta llevar la parte que le tocaba pagar a Hacienda. En mitad de ese camino, por lo que sea, cae el fiscal general del Estado, a pesar de tener una decena de testigos que van a decir este señor no ha filtrado nada, pero bueno, es igual, dejámoslo del fiscal aparte. Y con esos 2 millones se compra el primer piso y luego se compra el segundo. Y la empresa prácticamente solo existe para comprar el piso. Y luego además se habla también de otro coche, de un coche de lujo, de no sé qué, que yo ahí ya ni entro, etcétera, etcétera. Y todo eso cuando un técnico sanitario, al que tuvimos todos el gusto de conocer gracias a la revista, creo recordar, Lecturas, un hombre modesto en su tradición, etcétera, quiero decir, en su tradición, modesto. Económica y personal. Económica y personal, sin mayores alaracas y tal. De pronto conoce al presidente de la Comunidad de Madrid y, joder, y empieza a entrar el dinero a las puertas, ahí a base de mascarillas y de tal. Entonces uno dice, hombre, todo esto es feo. Si luego encima te pillamos con que la Comunidad de Madrid, a nombre de la comunidad, solo faltaría, a nombre de la sociedad pública correspondiente, compra un ático al frente de la madre, de la novia del señor, pues todo hace pensar que, joder, esto es muy feo. A lo mejor es hasta legal, pero es feísimo, feísimo. José Luis. Si el punto de partida es si es legal y a partir de ahí ya tú haces tus propias suposiciones y ya haces tu relato en el que todo... Digo que es legal lo de la venta de los contratos, lo de la venta de las mascarillas. Ya, pero es que los contratos que has mencionado no solo están, digamos que, escrutados al milímetro políticamente, también han estado escrutados al milímetro judicialmente. No hay una sola frase. ¿Qué es lo que está escrutado? No hay ni una sola frase de ninguna de las investigaciones abiertas. Solo se ha escrutado la filtración. Luis, sí, de verdad, he venido a escucharte y me interesa mucho lo que dices, pero si a lo mejor me escuchas tú a mí también, el diálogo es un poco más fructífero. No hay ni una sola frase en ninguna investigación judicial abierta, y fíjate que se han intentado abrir investigaciones judiciales, ahora por cierto, investigaciones judiciales con recortes de prensa, que tanto se criticaban antes, y a mí no me parece ningún desdoro ni antes ni ahora, al revés. Yo doy la enhorabuena a los compañeros del diario El País por esa investigación que ha permitido que se abra una investigación también judicial. Pero si hay un escrutinio hasta el milímetro y en ninguna investigación judicial aparece ninguna relación entre los contratos de la Comunidad de Madrid con los negocios de este señor... Que no se ha abierto ninguna investigación. Es que, perdona, un momento, perdona. Es que tengo que aclarar esto porque es importante. Las comisiones... Un momento. Solo se ha abierto una investigación. Solo hay una. Primero por Hacienda, que detectó que había un fraude fiscal. Porque a lo mejor la lo envió a la Fiscalía porque es un asunto penal, está pendiente de juicio con unos retrasos que nadie entiende. Pero con una investigación hay tanto retraso abierta. Pero bueno, que te quiero decir que no hay absolutamente ninguna investigación con respecto de la compra de los pisos. Es el fraude fiscal. Precisamente porque se separa de cualquier otra posible relación con los contratos de la Comunidad de Madrid. ¿A ti te parece que es que a mí no me tiene que parecer normal o no normal? La Comunidad de Madrid tenga un novio que se hace rico. La diferencia es que con yo una no juzgo ni en este caso ni en contratando con una empresa que es el principal contratante de la Comunidad de Madrid. Pero se dedicaba a eso antes. Que no fabrican los lápices que se sirven en la oficina, no. Es el mayor contratante de la Comunidad de Madrid. Ángeles. Y el señor se hace rico. Sí. Yo estoy a favor. Por eso solo me habéis dejado la corrupción en los negocios, porque lo demás ya lo habéis contado. Nos falta contar lo de Quirón Prevención.
Nos falta contar que este hombre que tiene tanta suerte, como dice la señora Caballero, pues este hombre resulta que le compra una empresa de depilación al presidente de Quirón Prevención por 500.000 euros, una empresa que no tiene nada que ver con su rubro ni con nada que él haga, de hecho ha sacado 0 beneficios de este gran negocio, en el que le paga 500.000 euros a la mujer del presidente de Quirón Prevención por 2 ordenadores rotos y una máquina de depilación, sin ningún trabajador, sin nada que pueda explicar una compra como esa, que de hecho se está investigando como corrupción en los negocios. Entonces, todos estos golpes de suerte se suman a una serie de, bueno, de pesquisas, que diríamos hoy, que hablamos de Sherlock Holmes, ¿no?, que nos llevan a pensar pues que efectivamente todo esto hay que demostrarlo en tribunales, que todo esto es presunto y demás, pero que lo que tenemos era alguien que vivía en Ciudad Lineal, creo que era, en la Alameda Osuna, para decirlo bien, que con una vida de técnico sanitario y que a raíz de su relación con la presidenta de la comunidad ha multiplicado más que por 7 sus negocios, y que hay que recordar que la investigación de su fraude fiscal es verdad que todavía no ha terminado. Pero lo que ya hemos oído de las inspectoras que se fueron a buscar a esas empresas con las que en teoría facturaba y salían unos señores ancianos diciendo ¿qué? ¿Qué me está contando? ¿De qué me habla? O sea, las facturas falsas y la cantidad de barbaridades que se hicieron en esa declaración de Hacienda, presuntamente tengo que decir, pero estos son declaraciones de inspectores de Hacienda ya en los juzgados, pues hombre, nos dan como para pensar las cosas que estamos diciendo. Todo habrá que demostrarlo, pero lo que parece es lo que parece. Hay más para pensar, Marta, porque hablabas tú de esa empresa que le compró a la esposa del presidente de Quirón de belleza, pero es que el diario El Plural publica nuevos detalles sobre otra de las empresas del novio de Ayuso, en la que mantiene 5 trabajadores fijos y aumenta sus gastos en personal a pesar de las pérdidas y de tener menos clientes. Es cuanto menos llamativo, María Molero. Desde luego que es llamativo, un cambio radical en la empresa del novio de Ayuso en tan solo 2 años, tal y como apuntan desde El Plural. Llama la atención las pérdidas de esta empresa. Ha bajado la facturación, tiene, atención, mayores costes laborales con una plantilla fija de 5 empleados que no ha variado en estos 2 años. Y poco se parece a esa empresa con un gran volumen de negocio que fue durante el año de la pandemia. Otro dato llamativo, la sociedad, esta empresa, tiene menos caja y también menos negocio. Maxwell Cremona tiene mucho menos dinero pendiente de cobrar a sus clientes por los servicios prestados, pero es que además dispone de mucho menos dinero en caja, tal y como apuntan desde El Plural. Arantxa Sánchez, parece que las empresas no van del todo bien, pero la facturación de González Amador no se resiente, casi todo lo contrario. Bueno, acabáis de poner un ejemplo en el que no le van bien los negocios. Si fuera tan relevante que esté con la presidenta de la Comunidad de Madrid, tendrían que irle de maravilla. Yo creo que si nos ponemos... Las empresas, no sus ingresos. Una empresa puede dar pérdidas un año, pero repartir dividendos porque el ejercicio anterior fue productivo, que es el caso que creo que ha sido. Pero si nos vamos a meter con los tatarabuelos de todos los parientes de Ayuso y las empresas asociadas, es que vamos a llenar un autobús. Hay muchos casos de maridos y de maridas que han sido defraudadores, pero no ha ido para adelante el pariente o la parienta. Luis. No, a ver, esto no lo digo yo, lo hemos escuchado 1000 veces, lo recordamos estos días, fue el propio Pablo Casado quien dice en la cadena COPE, hombre, si yo me enterara de que hay alguien, lo pongo más o menos literal, que recibe 350.000 euros en comisiones de mascarillas, lo dice Pablo Casado hablando del hermano. No estamos hablando del tatarabuelo. No sé quién es el tatarabuelo de Ayuso. Seguramente sería una persona tan honorable como las demás. El hermano, según dijo Pablo Casado, sí, se metió 350.000 en comisiones durante la pandemia, cosa que no le gustó al presidente del Partido Popular. Ella lo defenestró literalmente, el partido entero, pero ella lo tiró por la ventana. Fuera, por ponerme espías o no sé qué. Y estaba todo el partido bien, primer caso. Antes ya había habido todo esto es presuntísimo, por Dios, presuntísimo, que es que las querellas son, luego hay que llamar al abogado y tal. Todo es presunto. Pero en fin, más o menos demostrado. Previamente, hace años, al padre, esto te lo sabes, Arantxa, supongo, al padre de Ayuso se le exonera a la familia de Ayuso, en realidad es una empresa familiar, se le exonera de una deuda que tenía con la empresa, perdón, no recuerdo ahora lo sabes tú. Aval Madrid. 400.000 euros. Exactamente, 400.000 euros. La empresa entra en suspensión de pago rápidamente y Ayuso se hace cargo de la empresa, se hace titular de la empresa
para liberar al padre de la deuda. El padre luego fallece, cosa que obviamente sentimos, por supuesto, pero el caso es que se queda ella con la casa, que es justo la que está enfrente de su, según parece, de su actual ático. Exacto, se queda ella con el usufructo de la casa, con la nuda propiedad de la casa, y es su madre quien la ocupa en este momento, enfrente del ático, según parece, enfrente del ático actual. Entonces, quiero decir, de verdad, hace falta mucho más para deducir que aquí lo que... Bueno, perdón, sí hay otro dato que no hemos señalado. Mientras tanto, Quirón Salud, de la filial 1, la filial 2, la matriz, etcétera, todo ese tinglao, que es un monstruo de la sanidad privada, gana dinero como nunca. Como nunca. Con la Comunidad de Madrid. Y mientras tanto, la sanidad pública en España, en Madrid, se deteriora también como nunca. Como nunca. ¿Por qué? Esto es lo que es. ¿Cómo, Quique? ¿En qué datos te basas para decir? Pero ¿cómo que en qué datos me baso? En que soy usuario de la una y de la otra, de la privada y de la pública, en que lo estamos viendo todos, en que hay un incremento de los seguros privados no recuerdo la cifra, pero hemos triplicado. Falta puntualizar una cosa, Luis, que es verdad que Quirón aumenta su facturación con la Comunidad de Madrid y que a la vez contrata con la pareja de la presidenta. Eso es lo que digo. Vamos a introducir a otra persona, invitar a Sara Sánchez. Pues el community manager del Partido Popular debió de vivir algo muy parecido hace unos meses cuando se acordó de que iba a haber un eclipse. Raquel Hervás, ¿qué han publicado los populares en sus redes? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos Mesa? ¿Cómo estamos Gonzalo? ¿Y cómo estamos Ane? Hay que darle la enhorabuena al community manager del PP porque ha conseguido hacer algo que tiene mucho mérito, politizar un eclipse. Veamos el tuit que se lanzó desde la cuenta de los populares. Aquí está, primera vez en 100 años que España se queda sin luz y no es culpa del PSOE. Muy bien, no quiero hacerle yo apropiación cultural a Verifica, pero es que eso no es verdad. En todo caso sería la segunda, porque hace 67 años ya hubo un eclipse total en España, concretamente en las Canarias. En su cabeza esto sonaba espectacular. Relacionar el eclipse con el apagón y de rebote, ¡hala! Un palo al gobierno. ¿Qué podía salir mal? Pues que ese tuit no se puede leer más de 3 veces seguidas porque tú te atragantas de la vergüenza ajena. Tiene pinta que el de redes se le ocurrió esto hace 5 meses, lo guardó en borradores y se ha estado frotando las manillas hasta que llegó el día para publicarlo. ¡Jijijiji! Este le va a doler a los rojillos. Macho, el PP se comporta en Twitter como se comporta en política. Su lema para hacer oposición es chincharrabiña. Son el niño repelente que se esconde detrás de su primo de Zumosol para meter bulla. Que oye, si le funciona, allá ellos. Pero con las ganas que tienen de gobernar, se están preparando muy mal para hacerlo, Gonzalo y Ane. ¡Viva el vino! Hacernos la siguiente pregunta. ¿Se puede politizar un eclipse? Parecía que no. Pero sí, ya hemos visto estos días que sí, y Ayuso no ha querido ser menos. Buenas tardes, María Molero. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes, compañeros. Atención a la frase de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Como este hombre es un peligro, no os lo advertirá. Se refiere Ayuso a Pedro Sánchez. Dice la presidenta que los expertos indican los daños irreversibles que puede causar a la vista el pensar que por llevar gafas se puede mirar ininterrumpidamente al sol, y arremete contra el presidente diciendo, como este hombre es un peligro, pues no os lo va a advertir. De nada, pero es que además en otro mensaje también ha cargado contra los ministros. Fíjense, dice, estos ministros se van de fiesta a cuerpo de rey y dicen que se han gastado 72.000 euros. Falso, dice Ayuso. ¿Cuánto ha sido el gasto en conductores, escoltas, hoteles, comidas y cenas? Que expliquen ese despilfarro entero, exige la presidenta a los ministros. Pues vamos a abrir directamente la mesa. Ángeles Caballero, te pregunto, ¿debe ser el presidente del gobierno el que aclare a los españoles cómo tienen que ver el eclipse? Pues yo creo que en este caso no solo no tienen que ser los políticos, creo que para eso tenemos un importante cuerpo de científicos y de científicas que son los que saben explicarnos cuáles son los riesgos y en qué consiste este fenómeno al que asistimos ayer, histórico por otra parte. Yo creo que en un intento de politizarlo todo, creo que hay un punto en la política española, y en este caso creo que una grandísima maestra es Isabel Díaz Ayuso, es en que si todo el tiempo está centrando los ataques no solo a un gobierno, sino a la misma persona, a mí, por lo menos en mi caso, acaba teniendo un efecto algo homeopático. O sea, ya nada me sorprende. Creo que tiene toda la razón. Ella no trata de eclipsar el eclipse, ella trata de eclipsar el ático. En el manual de la extrema derecha, y tenemos el éxito de eclipsar el ático. Esto que digo es literal, no es una metáfora. En los manuales diversos de la extrema derecha,
lo que se dice si te equivocas, si te descubren, si te pillan, tú no te cortes, tú para adelante. Tira para adelante, no pidas perdón, jamás pidas perdón. Termino enseguida, José Luis. No pidas perdón, que no se te vea débil, que no se te vea frágil. Tú sigue marcando tu agenda, etcétera, etcétera. Entonces, ante una situación inédita, y es que te han pillado en una trola, varias trolas espectaculares. Te han pillado comprando con dinero público, no para ti, evidentemente, no a tu nombre, solo faltaría, pero un ático para que tú te puedas ir a vivir allí desde septiembre hasta 4 años después de que dejes la presidencia. Y así puedes, de paso, Luis, vender. Cuando dices para adelante habla de otra cosa que no sea el tema. Mantente en tu agenda, que no te despisten, sigue. En este caso es como cambio de agenda. No sé si estaría Miguel Ángel Rodríguez, o ella ya sabe hacerlo sola, probablemente lo sepa hacer sola, por supuesto. Tengo que cambiar la agenda, tengo que volver a mi esencia, que es contra Sánchez, contra este hombre, una vez de manera insultante, ¿no? Este hombre. Pero luego yo no quiero dejar. Sin embargo, que parezca que huyo de... Yo creo que hasta 4 años después de que dejes la presidencia. Y así puedes, de paso, Luis, vender. Cuando dices para adelante habla de otra cosa que no sea el tema. Mantente en tu agenda, que no te despisten, sigue. En este caso es como cambio de agenda. No sé si estaría Miguel Ángel Rodríguez, o ella ya sabe hacerlo sola, probablemente lo sepa hacer sola, por supuesto. Tengo que cambiar la agenda, tengo que volver a mi esencia, que es contra Sánchez, contra este hombre, una vez de manera insultante, ¿no? Este hombre, sí es el presidente del gobierno. Pero luego yo no quiero dejar, sin embargo, que parezca como que huyo de... Yo creo que ministros del gobierno de España se junten a celebrar un acontecimiento que ha demostrado que somos un país, oye, que nos hemos organizado, etcétera, y que se vayan a ver el eclipse juntos. Si eso tiene un coste, perdona, si estamos todos los días, de verdad. Dime, José Luis, perdona que te haga una pregunta que no quiero que sea personal, José Luis. No quiero que sea personal, no quiero que sea una pregunta personal, la hago retórica y la hago a todos los que estamos en la mesa. ¿Cuántas veces nos han invitado a unos y a otras a ir al estreno de no sé qué, al acontecimiento de no sé cuántos, a la celebración de tal, etcétera, etcétera? Hay unos límites, digamos, del gasto público que yo creo que son admisibles. Lo que no es admisible es que tu novio se lleve casi 2 millones de euros de margen de la compraventa de pisos con dinero de mascarillas procedentes de la venta a Quirón, que es tu principal contratista, que no está, y tú mientras tanto, no está sujeta a ninguna investigación judicial, y tú mientras tanto te vayas a vivir a un piso equivalente al que tenías durante tu mandato y 4 años más. El PSOE de Madrid tampoco ha podido resistirse a jugar con el eclipse para hablar sobre el rival político. En este caso, Ayuso, claro. María Molero. Así es, el PSOE también ha utilizado esa terminología del eclipse para referirse a Ayuso. Vamos a verlo, dicen, lo que nos deja realmente eclipsados es que la consultora del novio de Ayuso entrase en pérdidas y él declarase 1,2 millones en dividendos. Y ahora resulta que la empresa que compró su ático recibió 300.000 euros tras vendérselo a él mismo. De chanchullo en chanchullo y tiro porque me toca. Sara, ¿y en qué bando estás cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid critica a Pedro Sánchez por no haber informado a los españoles de que no se podía mirar directamente al sol? Bueno, yo creo que la señora Ayuso está utilizando todo tipo de cortinas para no hablar del ático, pero las cortinas que está utilizando solo sirven para amueblarlo, solo sirven para amueblar ese ático de lujo de 6,3 millones de euros, porque no le van a servir. De cara a septiembre va a tener que dar muchas explicaciones políticas y judiciales. Y el problema es que la señora Ayuso utiliza un fenómeno, utiliza a los españoles para tapar sus chanchullos y sus corruptelas. Yo ya descubrí hace tiempo que a la señora Ayuso no le gustaba la fruta, le gustaban los áticos y el chorizo y sus derivadas, choricear. Y en todo esto está intentando hablar de Leo Messi, hoy a lo mejor nos pone algo sobre el horóscopo y qué tal le va a los Sagitarios el verano, pero la realidad es que utiliza cada tema para no hablar de su ático y de su compra y sobre todo de su beneficio. Yo creo que no hay que caer en su trampa y hay que intentar hablar con propiedad. Al igual que cuando hablamos del eclipse escuchamos a los expertos, no escuchamos a los influencers, cuando hablamos de chanchullos escuchamos a los expertos, a la señora Ayuso y a González Amador. Ahora hay que hablar de información veraz y de información correcta y la ciudadanía debe saber que esta señora está intentando reírse de ellos en la cara. Pues espérate, Sara Santaolalla, porque acaba de reaccionar Miguel Ángel Rodríguez en redes sociales. Hemos escuchado lo del despacho, lo de la residencia oficial. Bueno, pues atención porque habla de oficina. María Molero, ¿qué dice exactamente el jefe de gabinete de Ayuso?
Llevaba días, Anne, sin pronunciarse en redes sociales, en silencio, y Miguel Ángel Rodríguez pues, ha vuelto con este mensaje. Además dice, vergüenza da, dice Mar, la cara dura de esta gente que anda todo el verano junto a activistas y despistados pendientes de una oficina, en clara alusión a ese ático comprado por la Comunidad de Madrid, que ya sabemos que de oficina tiene más bien poco. Sara, una oficina de casi 500 metros cuadrados, con 200 de terraza, con 5 habitaciones en suite, 6 baños, sala de cine, un mármol de lo último, pues una oficina. ¿Qué te parece? Una oficina con 200 metros cuadrados de terraza, con cine privado, con cocina, no sabemos si en oro rosa o simplemente en oro, no sabemos cómo van a amueblar esa oficina, si con 4 dormitorios, con toallas, con su nombre bordado. Yo entiendo que esto a la ciudadanía le está cabreando. Estos días me encontraba a una señora que me decía, mira, a mí me gustas poco y me gusta mucho la fruta, pero a mí como me gusta la fruta me gusta pagármela yo. Y esos son sus votantes. Es decir, a los que les gustaba la fruta, resulta que les gustaba la fruta cuando no iba de dinero público. Y cuando se empiezan a caer sus votantes, se empieza a caer la trama que esta señora se ha montado. Porque esta señora tiene todo un resort. Podría ser Ayuso Dor ciudad de vacaciones, con tantos áticos y casoplones. Lo que pasa que el votante ya se ha hartado de que esta señora se pegue la vida padre con dinero público y que se esté pagando los muebles de la casa con dinero público. Y esto requiere explicaciones. Podrá hablar su jefe de prensa de todo lo que quiera, poner fotos de gente que ha disfrutado el eclipse con las gafas homologadas, podrá hablar ella de Leo Messi, podrá hablar el Partido Popular de incluso de otras tramas de hace 20 años, pero la realidad es que ellos se les ha pillado y de esta no van a salir con los ataques que se ha normalizado a la señora Ayuso. Esta señora se ha dedicado a insultar, a faltar, a enfangar la conversación política y ahora todas esas hazañas que tenía, esas triquiñuelas, no le van a servir para el ático de lujo que se ha comprado. Sara, muchísimas gracias. Saludos a la buena gente del Tíbet, allí por donde te encuentras, y muy buenas tardes. Nos vamos a